Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación casera y la perseverancia frente al escepticismo. ¿Habéis sentido alguna vez que vuestras ideas son ridiculizadas por quienes os rodean? ¿Habéis experimentado esa frustración de saber que tenéis la solución correcta mientras otros os miran con condescendencia? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre ingenioso que transformó su hogar con una idea tan simple como revolucionaria, enfrentando las burlas de todo su vecindario hasta que la realidad demostró quién tenía razón. Esta es una historia real que ocurrió en las frías montañas de León, España, donde los inviernos son despiadados y donde una mente creativa puede marcar la diferencia entre el confort y el sufrimiento. Nuestro protagonista desafió todas las convenciones sobre calefacción doméstica con un sistema tan ingenioso como controvertido, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la eficiencia energética. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de innovación, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la creatividad y la determinación pueden triunfar sobre la incredulidad y crear soluciones que parecían imposibles. Antonio Rodríguez Fernández había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Puebla de Lillo, enclavado en las montañas de León, donde los inviernos llegaban con una ferocidad que convertía cada hogar en una fortaleza contra el frío implacable que descendía desde los picos nevados. A sus 57 años, Antonio era conocido en toda la comarca como un hombre ingenioso y trabajador, que había heredado de su padre una casa de piedra centenaria situada en una de las calles más expuestas del pueblo, donde los vientos del norte golpeaban sin piedad durante los meses más duros del año. Su casa, construida según técnicas tradicionales leonesas, poseía muros gruesos de piedra caliza local y un sótano excavado directamente en la roca viva que había servido durante generaciones como bodega para almacenar vinos y conservas familiares. Era noviembre de 2019 cuando Antonio comenzó a notar algo extraordinario sobre su sótano que despertaría en él una idea tan brillante como controvertida. Una innovación que cambiaría radicalmente su vida y la percepción que sus vecinos tenían sobre la calefacción doméstica eficiente. Durante sus frecuentes visitas al sótano para revisar las conservas y el vino que elaboraba artesanalmente cada otoño, Antonio había observado con creciente fascinación que la temperatura subterránea permanecía notablemente estable durante todo el año, manteniéndose alrededor de 12-14 grados centígrados, independientemente de las fluctuaciones extremas que experimentaban las temperaturas exteriores. Esta observación despertó en él recuerdos de sus estudios técnicos en la Escuela de Ingeniería de León, donde había aprendido sobre geotermia básica y los principios de transferencia de calor, que explicaban por qué las temperaturas subterráneas permanecían relativamente constantes debido al aislamiento natural proporcionado por la masa térmica de la Tierra. Antonio comenzó a realizar mediciones sistemáticas con un termómetro digital preciso, registrando temperaturas del sótano durante diferentes horas del día y condiciones climáticas exteriores, confirmando que el espacio subterráneo de su casa funcionaba efectivamente como un reservorio térmico natural que mantenía condiciones mucho más templadas que el ambiente exterior durante los meses de invierno. La idea revolucionaria comenzó a tomar forma en la mente de Antonio durante una noche particularmente fría de diciembre, cuando las temperaturas exteriores habían descendido hasta 8 grados centígrados
y su sistema de calefacción tradicional luchaba por mantener temperaturas confortables en las habitaciones principales de la casa, consumiendo cantidades extraordinarias de combustible que representaban un gasto económico significativo para su presupuesto familiar modesto. Antonio calculó que, si pudiera encontrar una manera de aprovechar el aire relativamente cálido de su sótano y dirigirlo hacia su sistema de calefacción principal, podría precalentar el aire que alimentaba su estufa, reduciendo dramáticamente la cantidad de energía necesaria para alcanzar temperaturas confortables en su hogar. Esta idea se basaba en principios termodinámicos sólidos. En lugar de calentar aire exterior extremadamente frío, su sistema podría trabajar con aire que ya estaba parcialmente calentado por la temperatura estable del sótano, mejorando significativamente la eficiencia energética general de su hogar. Sin embargo, cuando Antonio compartió su idea con su esposa María y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde escepticismo benevolente hasta burla abierta sobre lo que percibían como una obsesión excéntrica, con experimentos caseros que no tenían base científica sólida. María, aunque comprensiva con la creatividad de su marido, expresó preocupaciones prácticas sobre modificar sistemas de calefacción que habían funcionado de manera segura durante décadas, temiendo que experimentos no profesionales pudieran crear riesgos de incendio o intoxicación por monóxido de carbono. El vecino de al lado, Jesús Martínez, un electricista jubilado con opiniones fuertes sobre métodos probados versus inventos caseros, se burló abiertamente de la idea, argumentando que si realmente funcionara, los ingenieros profesionales ya la habrían implementado en sistemas comerciales. Pero Antonio, armado con sus conocimientos técnicos y una determinación inquebrantable, decidió proceder con su experimento. Convencido de que la combinación de principios científicos sólidos y aplicación creativa podría producir resultados que sorprenderían a todos los escépticos que lo rodeaban. La fase de diseño y planificación del proyecto de Antonio se extendió durante 3 semanas intensivas de diciembre, durante las cuales transformó su mesa de cocina en un laboratorio de ingeniería improvisado, cubierta de diagramas técnicos, cálculos de flujo de aire, especificaciones de materiales y bocetos detallados de sistemas de canalización que pudieran transportar eficientemente el aire del sótano hacia su estufa principal sin comprometer la seguridad o la integridad estructural de su casa centenaria. Antonio había determinado que necesitaría crear un sistema de conductos que aprovechara la convección natural para mover aire desde el sótano hasta la habitación donde estaba ubicada su estufa de leña, evitando la necesidad de ventiladores eléctricos que consumirían energía adicional y contradirían el objetivo de eficiencia del proyecto. Sus cálculos mostraban que una diferencia de temperatura de apenas 6-8 grados entre el sótano y el exterior podría generar suficiente presión térmica para crear un flujo de aire natural que transportaría el aire precalentado hacia su sistema de calefacción principal. El diseño final que Antonio desarrolló era elegante en su simplicidad, pero sofisticado en su aplicación de principios termodinámicos fundamentales. Planificó instalar una serie de conductos de PVC de diámetro generoso que conectarían el sótano con la habitación de la estufa, utilizando curvas suaves y pendientes calculadas para maximizar el flujo de aire sin crear turbulencias que reducirían la eficiencia del sistema. El conducto principal tendría un diámetro de 15 centímetros y seguiría una ruta cuidadosamente planificada que aprovechara los espacios existentes entre las vigas de madera del techo del sótano y las cavidades de las paredes de piedra, minimizando las modificaciones estructurales necesarias mientras optimizaba la transferencia de calor. Antonio había calculado que este sistema podría precalentar el aire de entrada entre 8 y 12 grados centígrados durante los días más fríos del invierno, reduciendo potencialmente el consumo de leña entre un 25% y un 40%. Dependiendo de las condiciones exteriores. La adquisición de materiales se convirtió en una aventura logística que requirió múltiples viajes a ferreterías en León capital, ya que el proyecto requería componentes especializados que no estaban disponibles en las tiendas locales de Puebla de Lillo.
Antonio necesitaba no solo conductos de PVC de alta calidad, sino también codos, conectores, material aislante para evitar condensación, rejillas de ventilación ajustables para controlar el flujo de aire, y termómetros precisos para monitorizar el rendimiento del sistema una vez instalado. El costo total de los materiales ascendió a aproximadamente 280 €, una inversión significativa para el presupuesto familiar de Antonio, pero que él calculaba se amortizaría completamente durante el primer invierno de operación a través de ahorros en combustible para calefacción. María había expresado inicialmente resistencia a este gasto, pero la pasión y convicción de Antonio, respaldada por cálculos detallados y explicaciones técnicas claras, eventualmente la convencieron de apoyar el experimento. Durante este periodo de planificación, las reacciones del vecindario escalaron de curiosidad casual a burla organizada, especialmente después de que Antonio cometiera el error de explicar detalladamente su proyecto durante una reunión informal en el bar local, donde su presentación entusiasta de diagramas y cálculos fue recibida con carcajadas y comentarios sarcásticos sobre profesores locos y inventores de pueblo. Ramón García, el dueño del bar y una personalidad influyente en la comunidad, comenzó a referirse jocosamente al proyecto como la máquina del aire caliente de Antonio, un apodo que se extendió rápidamente por todo el pueblo y que fue adoptado por residentes que visitaban específicamente la casa de Antonio para observar el progreso de lo que consideraban una excentricidad divertida, pero fundamentalmente inútil. Sin embargo, Antonio había aprendido durante su carrera profesional que la innovación genuina frecuentemente enfrentaba resistencia inicial, y utilizó esta burla como motivación adicional para demostrar que su enfoque científico y sistemático produciría resultados tangibles que silenciarían definitivamente a todos los escépticos que cuestionaban su competencia técnica y su comprensión de principios de ingeniería práctica. La fase de instalación comenzó durante la primera semana de enero de 2020, cuando Antonio transformó su rutina diaria para dedicar cada momento libre disponible a la implementación meticulosa de su sistema de canalización de aire subterráneo, trabajando con la precisión de un cirujano y la determinación de un inventor obsesionado con demostrar la validez de su visión revolucionaria. El proceso de perforación de agujeros en las gruesas paredes de piedra de su casa centenaria resultó ser significativamente más desafiante de lo que había anticipado, requiriendo el alquiler de herramientas especializadas de perforación que podían penetrar la piedra caliza local sin causar grietas o daños estructurales que podrían comprometer la integridad de muros que habían resistido más de un siglo de cambios climáticos extremos. Cada agujero tenía que ser perforado con precisión milimétrica para asegurar que los conductos encajaran perfectamente y mantuvieran sellos herméticos que maximizaran la eficiencia del flujo de aire, mientras prevenían infiltraciones que podrían introducir humedad o contaminantes no deseados al sistema. Antonio había desarrollado una metodología de trabajo que minimizaba las interrupciones a la vida familiar normal, mientras maximizaba el progreso del proyecto, trabajando en secciones específicas durante periodos planificados, cuando el ruido y el polvo de la construcción no afectarían las actividades diarias de María o las visitas de sus hijos y nietos, que frecuentemente pasaban tiempo en la casa familiar. La instalación de los conductos principales requería navegar cuidadosamente por espacios estrechos entre vigas centenarias, arrastrándose por áreas del sótano donde la altura del techo no excedía 1,5 metros, y maniobrar secciones de tubería de PVC de varios metros de longitud a través de pasajes que habían sido diseñados para almacenamiento, no para instalación de sistemas modernos de ventilación. María documentó fotográficamente el progreso del proyecto, inicialmente como una forma de registro familiar, pero gradualmente desarrollando admiración genuina por la dedicación y habilidad técnica que Antonio demostraba día tras día mientras superaba obstáculos que habrían desalentado a personas menos determinadas. Las complejidades técnicas del proyecto se multiplicaron cuando Antonio descubrió que las irregularidades en los muros de piedra antigua requerían soluciones creativas para mantener pendientes adecuadas que aseguraran flujo gravitacional del aire sin crear puntos de acumulación donde la humedad podría condensarse y potencialmente dañar el sistema
o crear condiciones para crecimiento de moho. Antonio desarrolló un sistema ingenioso de soportes ajustables que utilizaba principios de nivelación tradicional combinados con mediciones precisas de pendiente que garantizaban que cada sección del conducto mantuviera la inclinación óptima para flujo de aire eficiente. Además, instaló puntos de drenaje estratégicamente ubicados, donde cualquier condensación accidental podría ser evacuada sin afectar el rendimiento general del sistema, demostrando una atención al detalle que reflejaba su comprensión profunda de los principios de ingeniería que gobernaban sistemas de ventilación y transferencia de calor. Durante este periodo intensivo de construcción, las visitas curiosas de vecinos se intensificaron, transformándose gradualmente de observación casual a inspección crítica cuando residentes del pueblo comenzaron a reconocer la sofisticación técnica y la complejidad de ingeniería que Antonio estaba implementando en su proyecto aparentemente simple. Jesús Martínez, el vecino electricista que inicialmente había ridiculizado la idea, comenzó a hacer preguntas más serias sobre aspectos técnicos específicos del diseño, aunque mantenía un escepticismo verbal sobre la probabilidad de éxito del sistema. Carmen López, la vecina de enfrente que trabajaba como secretaria en el ayuntamiento, comentó que nunca había visto a Antonio tan enfocado y entusiasmado por un proyecto y comenzó a especular privadamente que quizás había subestimado la viabilidad de su experimento. Incluso los críticos más vocales reconocían que la calidad de la instalación y la atención al detalle que Antonio demostraba sugerían un nivel de competencia técnica que merecía respeto, independientemente de sus dudas sobre si el sistema funcionaría según las especificaciones que Antonio había prometido con tanta confianza durante sus explicaciones en el bar local. La finalización de la instalación del sistema coincidió perfectamente con la llegada de la ola de frío más intensa que había experimentado la región en más de una década, cuando las temperaturas nocturnas descendieron hasta 12 grados centígrados y las diurnas no superaron los 4 grados, creando condiciones ideales para probar la efectividad del innovador sistema de precalentamiento de aire que Antonio había diseñado y construido con tanto cuidado y precisión durante las semanas anteriores. El momento de la verdad llegó durante la tarde del 15 de enero, cuando Antonio completó las conexiones finales del sistema y realizó las calibraciones preliminares de las rejillas de control que regularían el flujo de aire desde el sótano hacia la estufa principal, un proceso que requirió ajustes delicados para equilibrar la presión del aire y maximizar la transferencia de calor sin crear corrientes de aire molestas o ruidos excesivos que podrían afectar el confort de la vida diaria en la casa. Los primeros resultados superaron incluso las expectativas optimistas que Antonio había calculado durante la fase de diseño del proyecto. Las mediciones termométricas mostraban que el aire del sótano, que mantenía una temperatura constante de 13 grados centígrados, llegaba a la estufa a aproximadamente 11 grados después de pasar por el sistema de conductos, representando una diferencia de 23 grados comparado con el aire exterior que estaba a 12 grados centígrados. Esta diferencia dramática significaba que la estufa de Antonio tenía que trabajar significativamente menos para calentar el aire de entrada hasta las temperaturas deseadas para calefacción efectiva, reduciendo inmediatamente y visiblemente el consumo de leña mientras mantenía temperaturas interiores más altas y más estables que las que había logrado durante inviernos anteriores utilizando métodos de calefacción convencionales. María notó inmediatamente que las habitaciones se calentaban más rápidamente cuando Antonio encendía la estufa por las mañanas y que la temperatura se mantenía más constante durante todo el día, eliminando las fluctuaciones incómodas que habían caracterizado sus inviernos previos. La noticia del éxito del sistema se extendió rápidamente por el pueblo cuando los vecinos más cercanos comenzaron a notar que la chimenea de la casa de Antonio producía menos humo de lo habitual, una observación que inicialmente generó especulación sobre si el sistema estaba funcionando correctamente o si Antonio había desarrollado problemas con su estufa. Sin embargo, cuando Jesús Martínez visitó la casa para investigar estas observaciones, se encontró con temperaturas interiores notablemente más altas que las que experimentaba en su propia casa,
a pesar de que Antonio obviamente estaba quemando menos leña que en inviernos anteriores. Esta discrepancia despertó curiosidad genuina sobre los mecanismos técnicos que Antonio había implementado, y Jesús solicitó una explicación detallada del sistema, transformándose gradualmente de escéptico vocal a observador genuinamente interesado en los principios de ingeniería que habían hecho posible esta mejora dramática en eficiencia de calefacción. Durante las siguientes semanas, Antonio comenzó a documentar meticulosamente el rendimiento de su sistema, registrando temperaturas exteriores, temperaturas del sótano, temperaturas del aire que entraba a la estufa, consumo de leña y temperaturas interiores en diferentes habitaciones de la casa durante varios momentos del día y bajo diferentes condiciones climáticas. Sus datos revelaron patrones fascinantes. En días particularmente fríos, cuando la diferencia entre la temperatura exterior y la del sótano era máxima, el sistema proporcionaba los beneficios más dramáticos, precalentando el aire hasta 25 grados por encima de la temperatura ambiente exterior. En días más templados los beneficios eran menores pero aún significativos, demostrando que el sistema funcionaba eficientemente bajo una variedad de condiciones climáticas. Antonio calculó que durante el primer mes de operación había reducido su consumo de leña en aproximadamente 35%, ahorrando no solo dinero significativo, sino también tiempo considerable que previamente había dedicado a cortar, transportar y almacenar combustible adicional para mantener su hogar cómodamente caliente durante los meses más duros del invierno leonés. A mediados de febrero, cuando los efectos acumulativos del sistema de Antonio se habían vuelto imposibles de ignorar, la actitud del vecindario comenzó a experimentar una transformación radical que reflejaba no solo reconocimiento de la efectividad práctica de su innovación, sino también respeto genuino por la visión, perseverancia y competencia técnica que había demostrado a pesar de la incredulidad inicial y las burlas que había enfrentado durante meses de planificación e implementación. Las visitas a la casa de Antonio se multiplicaron, pero ahora con un propósito completamente diferente. Vecinos que previamente habían ridiculizado su proyecto llegaban con preguntas serias sobre los principios de funcionamiento del sistema, solicitudes de asesoramiento para implementar modificaciones similares en sus propias casas y disculpas genuinas por haber dudado de la viabilidad de una idea que ahora reconocían como brillante en su simplicidad y revolucionaria en sus implicaciones para la eficiencia energética doméstica en regiones de clima frío. Carmen López fue la primera en solicitar formalmente que Antonio considerara ayudarla a diseñar e instalar un sistema similar en su propia casa, reconociendo que los ahorros económicos que él estaba logrando representaban una solución práctica para los altos costos de calefacción que afectaban a todas las familias del pueblo durante los largos inviernos leoneses. Durante una reunión detallada en la cocina de Antonio, donde María sirvió café y pasteles caseros, mientras Antonio explicaba pacientemente los principios técnicos de su sistema utilizando diagramas y fotografías del proceso de instalación, Carmen expresó admiración no solo por los resultados prácticos, sino por la creatividad y determinación que había requerido transformar una observación casual sobre temperaturas del sótano en un sistema funcional de ingeniería doméstica. Antonio, le dijo Carmen con sinceridad evidente, todos nosotros deberíamos haberte escuchado desde el principio. Tu sistema no es solo inteligente, es exactamente lo que todos nosotros necesitamos para nuestras casas. El alcalde del pueblo, Miguel Ángel Díez, organizó una reunión comunitaria especial en el salón del ayuntamiento para que Antonio presentara oficialmente su sistema a todos los residentes interesados, transformando lo que había comenzado como un proyecto personal en un evento de educación comunitaria que atrajo no solo a vecinos locales, sino también a residentes de pueblos cercanos que habían escuchado rumores sobre la invención del calor gratuito que se había desarrollado en Puebla de Lillo. La presentación de Antonio fue recibida con atención respetuosa y preguntas técnicas inteligentes que demostraban que la audiencia ahora comprendía la sofisticación de ingeniería que había aplicado a su solución aparentemente simple. Durante su presentación,
Antonio enfatizó que el éxito del sistema dependía no solo de la implementación técnica correcta, sino también de comprensión profunda de los principios físicos subyacentes, advirtiendo que instalaciones improvisadas sin cálculos adecuados podrían ser inefectivas o incluso peligrosas si no se consideraban apropiadamente factores como ventilación, prevención de humedad y seguridad contra incendios. Ramón García, el dueño del bar que había iniciado las burlas sobre la máquina del aire caliente de Antonio, públicamente se disculpó durante la reunión comunitaria y solicitó permiso para documentar fotográficamente el sistema de Antonio para exhibir en su establecimiento como ejemplo de innovación local exitosa, transformando su bar en una galería informal que celebraba el ingenio de los residentes del pueblo en lugar de ridiculizar ideas no convencionales. Antonio, declaró Ramón frente a toda la audiencia, tengo que admitir que me equivoqué completamente contigo. Tu sistema no solo funciona, sino que demuestra que aquí en nuestro pequeño pueblo tenemos personas capaces de resolver problemas que los ingenieros profesionales no habían considerado. Esta disculpa pública marcó un punto de inflexión social significativo, estableciendo un precedente comunitario que valoraba la experimentación creativa y el pensamiento innovador en lugar de desalentarlo, mediante burlas o escepticismo automático hacia ideas que desafiaban métodos tradicionales o convenciones establecidas. La primavera de 2020 trajo consigo no solo el final del invierno que había servido como prueba definitiva del sistema de Antonio, sino también el reconocimiento de que su innovación había catalizado cambios profundos en la cultura comunitaria de Puebla de Lillo, transformando un pueblo tradicionalmente conservador en sus enfoques a problemas domésticos en una comunidad que ahora valoraba y celebraba activamente la creatividad técnica y la experimentación práctica. Antonio había calculado meticulosamente sus ahorros durante los 4 meses de operación del sistema. Había reducido su consumo de leña en un 38% comparado con inviernos anteriores, ahorrando aproximadamente 420 euros en costos de combustible, una cantidad que superaba significativamente la inversión inicial en materiales y que representaba dinero que la familia podía destinar a otras necesidades o mejoras del hogar. Más significativo que los ahorros económicos era el hecho de que su casa había mantenido temperaturas más confortables y constantes que nunca antes, eliminando las mañanas frías y las fluctuaciones de temperatura que habían caracterizado sus experiencias invernales durante décadas. El éxito del sistema de Antonio había inspirado una ola de innovación doméstica en toda la región, con 7 familias en Puebla de Lillo y pueblos vecinos implementando variaciones adaptadas de su diseño básico, cada una modificada para aprovechar las características específicas de sus propiedades particulares, pero todas basadas en los principios fundamentales que Antonio había demostrado tan efectivamente. Carmen López había instalado un sistema simplificado que aprovechaba el sótano de su casa para precalentar aire para una estufa de pellets, logrando mejoras de eficiencia del 25%, que justificaron completamente su inversión en el proyecto. Jesús Martínez, el electricista que había sido inicialmente el crítico más vocal, había desarrollado una versión híbrida que combinaba precalentamiento de aire del sótano con un pequeño intercambiador de calor que aprovechaba el calor residual de su sistema de agua caliente, creando una solución integrada que reducía tanto sus costos de calefacción como de calentamiento de agua durante los meses de invierno. La fama del sistema Antonio se había extendido mucho más allá de las fronteras locales cuando un periodista de La Nueva España, el periódico regional más importante, visitó Puebla de Lillo para investigar reportes sobre una invención casera revolucionaria que había transformado la eficiencia energética de un pueblo entero. El artículo resultante, titulado El genio casero de León, cómo un pastor jubilado revolucionó la calefacción rural, fue publicado en la edición dominical con fotografías del sistema de Antonio, entrevistas con vecinos que habían adoptado variaciones de su diseño y análisis técnicos proporcionados por ingenieros de la Universidad de León que confirmaron la validez científica de los principios que Antonio había aplicado de manera tan creativa.
El artículo despertó interés no solo en España, sino también en países vecinos con climas similares, generando consultas de ingenieros, arquitectos y propietarios de viviendas que buscaban implementar soluciones similares en sus propias regiones. Antonio encontró que su vida había sido transformada de maneras que jamás había anticipado cuando comenzó su experimento aparentemente simple con canalización de aire del sótano. Recibía regularmente llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas de toda España que solicitaban asesoramiento técnico para adaptar su sistema a diferentes tipos de construcción y condiciones climáticas, transformándolo de pastor jubilado en consultor informal de eficiencia energética doméstica. La Universidad de León le había invitado a dar una conferencia a estudiantes de ingeniería sobre innovación práctica y soluciones creativas para problemas energéticos, donde su presentación fue recibida con entusiasmo por académicos y estudiantes que reconocieron que su enfoque práctico complementaba perfectamente la educación teórica que recibían en las aulas. María había comenzado a documentar sistemáticamente todas las consultas e implementaciones del sistema de su marido, creando un archivo que eventualmente se convertiría en la base para un manual de instalación que ayudaría a otras familias a beneficiarse de la innovación que había comenzado como una idea personal para reducir sus propios costos de calefacción durante los duros inviernos leoneses. Durante el verano de 2020, cuando las temperaturas cálidas permitían reflexionar sobre los logros del invierno anterior sin la presión inmediata de costos de calefacción, Antonio dedicó tiempo significativo a refinar y optimizar su sistema, basándose en los datos de rendimiento que había recopilado meticulosamente durante meses de operación, identificando ajustes menores que podrían mejorar aún más la eficiencia del diseño, y preparándose para un segundo invierno de operación que prometía ser incluso más efectivo que el primero. Sus análisis revelaron que ciertas secciones del sistema de conductos podrían beneficiarse de aislamiento adicional para prevenir pérdidas de calor durante el tránsito del aire desde el sótano hasta la estufa, y que la instalación de válvulas de control más sofisticadas permitiría ajustar precisamente el flujo de aire según las condiciones climáticas específicas y las necesidades de calefacción cambiantes durante diferentes épocas del año. Antonio también había identificado oportunidades para integrar su sistema con otras mejoras de eficiencia energética, incluyendo mejor aislamiento de ventanas y puertas, optimización de la ubicación de la estufa para maximizar la distribución de calor, y técnicas de almacenamiento de calor que aprovecharían la masa térmica de las gruesas paredes de piedra de su casa. El impacto social del proyecto se había extendido mucho más allá de los beneficios técnicos y económicos, transformando las dinámicas comunitarias en Puebla de Lillo de maneras que afectaban todo desde conversaciones diarias en el bar local hasta la planificación municipal para proyectos de mejoramiento de viviendas. El éxito de Antonio había establecido un precedente cultural que valoraba la experimentación individual y la creatividad práctica, inspirando a otros residentes a desarrollar sus propias soluciones innovadoras para problemas domésticos comunes. Teresa Álvarez había comenzado a experimentar con sistemas de recolección de agua de lluvia que aprovechaban el techo de su casa para irrigar un jardín expandido que reducía sus costos de alimentos durante el verano, mientras que Carlos Prieto había desarrollado un sistema ingenioso de compostaje que transformaba desechos orgánicos familiares en fertilizante de alta calidad que mejoraba dramáticamente la productividad de su huerto familiar. La cultura de innovación que el ejemplo de Antonio había catalizado se había convertido en una característica definitoria de la comunidad, atrayendo atención positiva de funcionarios regionales y transformando Puebla de Lillo en un modelo de sostenibilidad rural e ingenio comunitario. La llegada del segundo invierno de operación del sistema durante noviembre de 2020, proporcionó a Antonio la oportunidad de validar las mejoras que había implementado durante el verano y de demostrar que su diseño original era suficientemente robusto para funcionar efectivamente durante múltiples temporadas con mantenimiento mínimo y confiabilidad consistente. Las mediciones de rendimiento del segundo año confirmaron no solo que el sistema mantenía su efectividad original,
sino que las optimizaciones menores habían mejorado su eficiencia general en aproximadamente un 8% adicional, llevando los ahorros totales de combustible hasta un impresionante 43% comparado con los métodos de calefacción que había utilizado antes de implementar su innovación. Estos resultados establecieron definitivamente que el sistema representaba una solución permanente y confiable, no un experimento de una sola temporada, validando las predicciones técnicas que Antonio había hecho durante la fase de diseño y confirmando que los principios de ingeniería que había aplicado eran fundamentalmente sólidos y prácticamente sostenibles. María había comenzado a notar cambios profundos en la personalidad y confianza de su marido que se extendían mucho más allá de su satisfacción con el éxito técnico de su proyecto, observando que la validación pública de su innovación había fortalecido su autoestima y había despertado en él un sentido renovado de propósito y contribución comunitaria que enriquecía todos los aspectos de su vida diaria. Antonio había desarrollado una pasión por la educación técnica informal, visitando regularmente las instalaciones que otros vecinos habían creado basándose en su diseño, ofreciendo asesoramiento para optimizaciones y troubleshooting y sirviendo como mentor para residentes más jóvenes que mostraban interés en desarrollar sus propias soluciones creativas para problemas domésticos. Ver cómo Antonio ha florecido desde que su sistema demostró funcionar ha sido maravilloso, comentó María a Carmen López durante una de sus conversaciones semanales. No solo ahorramos dinero en calefacción, sino que tengo un marido que se levanta cada mañana emocionado por ayudar a otros y por continuar experimentando con ideas nuevas. Su sistema cambió mucho más que la temperatura de nuestra casa. El reconocimiento oficial del trabajo de Antonio alcanzó su culminación durante la primavera de 2021, cuando la Junta de Castilla y León anunció que había sido seleccionado como beneficiario del Premio Regional de Innovación Sostenible, un galardón que reconocía contribuciones excepcionales a la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental a nivel comunitario, transformando al pastor jubilado de un pequeño pueblo leonés en un ejemplo regional de cómo la creatividad individual podía generar impactos positivos significativos que se extendían mucho más allá de los beneficios personales inmediatos. La ceremonia de premiación, celebrada en el Palacio de la Diputación de León, contó con la presencia de funcionarios regionales, académicos de universidades técnicas, representantes de organizaciones ambientales y periodistas especializados en innovación y sostenibilidad que habían venido a documentar la historia extraordinaria de un hombre cuya observación simple sobre temperaturas de sótano había evolucionado hacia una solución que ahora estaba siendo estudiada y replicada en comunidades rurales de toda España. Durante su discurso de aceptación, Antonio reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con su frustración por los altos costos de calefacción y su curiosidad sobre por qué su sótano permanecía cálido mientras el exterior estaba congelado. Cuando comencé este proyecto, dijo con la humildad que había mantenido a pesar de toda la atención pública, simplemente quería reducir mi factura de calefacción y hacer que mi casa fuera más confortable para María y para mí. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, hablando sobre cómo una idea simple puede inspirar a toda una comunidad a pensar de manera diferente sobre los problemas que enfrentamos. Su discurso continuó explorando temas más amplios sobre la importancia de mantener una mente abierta hacia soluciones no convencionales, el valor de la experimentación práctica respaldada por principios científicos sólidos y la necesidad de crear culturas comunitarias que apoyen y celebren la innovación individual en lugar de desalentarla mediante burlas o escepticismo automático. El impacto del reconocimiento oficial se extendió rápidamente a través de múltiples canales, con universidades técnicas de Madrid, Barcelona y Valencia solicitando permiso para estudiar el sistema de Antonio como caso de estudio en cursos sobre innovación en ingeniería y diseño sostenible, mientras que organizaciones internacionales dedicadas a eficiencia energética en regiones rurales comenzaron a incluir documentación de su proyecto en manuales y recursos educativos distribuidos a comunidades en países con climas similares. La Fundación Europea para la Innovación Rural había clasificado el sistema de Antonio como un ejemplo destacado de ingeniería comunitaria sostenible.
una designación que resultó en invitaciones para presentar su trabajo en conferencias internacionales y en solicitudes de colaboración con investigadores que estudiaban aplicaciones de tecnologías tradicionales adaptadas para problemas energéticos contemporáneos. La transformación personal que Antonio había experimentado durante los 2 años desde que implementó su sistema se había consolidado en un nuevo sentido de identidad que combinaba su orgullo tradicional como leonés trabajador con reconocimiento de su capacidad para contribuir al conocimiento técnico y al bienestar comunitario de maneras que trascendían las expectativas convencionales sobre las contribuciones que un pastor jubilado podría hacer a la sociedad moderna. María observaba con satisfacción profunda cómo su marido había desarrollado habilidades de comunicación pública, confianza para interactuar con académicos y funcionarios, y una perspectiva ampliada sobre el potencial impacto de ideas individuales cuando se combinan con determinación, competencia técnica y voluntad de persistir frente al escepticismo inicial. Antonio siempre ha sido inteligente y trabajador, reflexionaba María durante entrevistas con periodistas que visitaban regularmente su casa. Pero este proyecto le ha enseñado que sus ideas pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras personas. Ha descubierto que tiene un don para resolver problemas que otros ni siquiera sabían que tenían solución. Para el invierno de 2021-2022, el sistema de Antonio había evolucionado desde una innovación personal hacia un modelo que estaba siendo replicado y adaptado en más de 50 instalaciones documentadas a través de España, con variaciones del diseño básico apareciendo en regiones tan diversas como los Pirineos catalanes, las montañas asturianas y las zonas rurales de Extremadura. Cada implementación adaptada a condiciones locales específicas, pero todas basadas en los principios fundamentales que Antonio había demostrado tan convincentemente en su pequeña casa de piedra en Puebla de Lillo. Un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid había comenzado un estudio longitudinal de múltiples instalaciones del Sistema Antonio para cuantificar científicamente los beneficios energéticos y económicos en diferentes contextos climáticos y arquitectónicos, con resultados preliminares que confirmaban ahorros energéticos consistentes del 25-45%, dependiendo de factores como temperatura del sótano, eficiencia de la instalación y características de la vivienda donde se implementaba el sistema. La comunidad de Puebla de Lillo se había transformado en un destino de turismo técnico informal, con grupos de estudiantes de ingeniería, arquitectos especializados en eficiencia energética y propietarios de viviendas rurales organizando visitas para observar directamente las múltiples variaciones del sistema que habían sido instaladas en el pueblo y para aprender de la experiencia práctica de residentes que habían vivido con estas tecnologías durante múltiples temporadas de calefacción. El ayuntamiento había creado un circuito de innovación energética que incluía paradas en 7 casas diferentes donde se podían observar adaptaciones únicas del concepto básico, transformando una actividad económica completamente nueva para un pueblo que tradicionalmente había dependido de agricultura y ganadería para sostener a sus familias. Carmen López había establecido un pequeño negocio de consultoría que ayudaba a visitantes a entender los principios técnicos de los sistemas y a planificar implementaciones adaptadas a sus propias situaciones específicas, generando ingresos adicionales que mejoraban la economía familiar, mientras contribuían al creciente reconocimiento de Puebla de Lillo como centro de innovación en tecnología doméstica sostenible. Antonio había comenzado a escribir un libro que combinaría aspectos técnicos detallados de su sistema con reflexiones más amplias sobre creatividad, perseverancia frente al escepticismo y la importancia de mantener curiosidad intelectual independientemente de la edad o las limitaciones aparentes de las circunstancias personales. El libro, titulado Calor desde abajo, cómo una observación simple cambió mi vida y mi comunidad, estaba programado para publicación por una editorial especializada en innovación tecnológica y había despertado interés de traductores que querían hacer el contenido disponible en francés, portugués
e italiano para audiencias en países con condiciones climáticas y arquitectónicas similares. María había asumido responsabilidades significativas en la documentación fotográfica y la organización de materiales para el libro, descubriendo talentos para escritura y presentación que nunca había desarrollado durante sus años como ama de casa tradicional, y experimentando una satisfacción personal profunda al contribuir activamente al trabajo que había transformado tan dramáticamente sus vidas. Las implicaciones más amplias del trabajo de Antonio habían comenzado a influenciar políticas gubernamentales relacionadas con eficiencia energética en viviendas rurales, con la Junta de Castilla y León, desarrollando programas de incentivos que proporcionaban subsidios parciales para residentes rurales que implementaran modificaciones de eficiencia energética basadas en principios de aprovechamiento de recursos térmicos naturales, incluyendo específicamente sistemas de precalentamiento de aire que utilizaran temperaturas estables del subsuelo. Estos programas reconocían que innovaciones desarrolladas por residentes individuales como Antonio podrían proporcionar soluciones costo-efectivas para reducir consumo energético y emisiones de carbono en comunidades rurales donde opciones de calefacción alternativa eran limitadas por ubicación geográfica, infraestructura disponible y consideraciones económicas. El éxito del modelo de Puebla de Lillo había demostrado que políticas públicas efectivas podrían aprovechar y amplificar creatividad individual en lugar de depender exclusivamente de soluciones desarrolladas por corporaciones grandes o instituciones de investigación, estableciendo precedentes para enfoques más participativos y descentralizados hacia innovación en sostenibilidad energética. En diciembre de 2022, exactamente 3 años después de que Antonio comenzara su experimento aparentemente simple con canalización de aire del sótano, Puebla de Lillo celebró el primer Festival de Innovación Rural Sostenible, un evento de 3 días que atrajo a más de 500 visitantes de toda España y países vecinos para celebrar no solo los logros técnicos de Antonio, sino también la transformación cultural más amplia que su ejemplo había catalizado en una comunidad que ahora se había convertido en símbolo nacional de cómo la creatividad individual podía generar cambios positivos que se extendían mucho más allá de los beneficios personales inmediatos. El festival incluía presentaciones técnicas sobre múltiples aspectos de eficiencia energética doméstica, talleres prácticos donde participantes podían aprender principios básicos de sistemas de precalentamiento de aire, exhibiciones de otras innovaciones desarrolladas por residentes locales y ceremonias de reconocimiento que celebraban el espíritu de experimentación y colaboración que había transformado Puebla de Lillo en un modelo de desarrollo rural sostenible. Durante la ceremonia de clausura del festival, Antonio reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con su observación de que su sótano permanecía cálido mientras el exterior estaba congelado, un detalle aparentemente insignificante que había evolucionado hacia un movimiento que ahora influenciaba políticas energéticas regionales e inspiraba innovación en docenas de comunidades similares. Cuando mis vecinos se burlaron de mí por canalizar aire del sótano hacia mi estufa, dijo Antonio frente a una audiencia que incluía funcionarios gubernamentales, académicos, periodistas y familias ordinarias que habían viajado grandes distancias para aprender de su experiencia, nunca imaginé que estaríamos aquí celebrando cómo una idea simple puede cambiar la vida de tantas personas. Pero he aprendido que las mejores innovaciones frecuentemente vienen no de laboratorios o corporaciones, sino de personas ordinarias que observan cuidadosamente su mundo y tienen el coraje de experimentar con soluciones que otros consideran imposibles. La transformación de Antonio de pastor jubilado aparentemente excéntrico a innovador, reconocido internacionalmente, había inspirado cambios profundos no solo en su propia vida, sino en la cultura de su comunidad y en las perspectivas de miles de personas que habían escuchado su historia a través de medios de comunicación, conferencias y el creciente número de implementaciones exitosas de su sistema en regiones rurales de toda Europa. Su ejemplo había demostrado que la edad, la educación formal o la ubicación geográfica
no determinaban la capacidad de una persona para contribuir significativamente a soluciones tecnológicas importantes y que frecuentemente las innovaciones más efectivas emergían de comprensión profunda de problemas locales específicos combinada con voluntad de aplicar principios científicos básicos de maneras creativas y no convencionales. María observaba con orgullo profundo cómo su marido había desarrollado desde un hombre modesto, preocupado por costos de calefacción, hacia un líder comunitario cuyo trabajo estaba mejorando la calidad de vida para familias en toda España. El legado del sistema de Antonio se había consolidado no solo en términos de beneficios técnicos y económicos tangibles, sino también como demostración poderosa de que sociedades saludables requieren culturas que apoyen y celebren experimentación individual, que valoren sabiduría práctica tanto como educación formal, y que reconozcan que innovaciones transformadoras pueden emerger de fuentes inesperadas cuando se combinan curiosidad, competencia técnica y determinación de persistir frente al escepticismo inicial. Mientras contemplaba las montañas leonesas desde su casa cálida y eficiente, rodeado por una comunidad que había aprendido a valorar creatividad y colaboración, Antonio sabía que había vivido para ver la validación más completa posible de la filosofía que había guiado toda su vida, que problemas aparentemente complejos frecuentemente tienen soluciones elegantemente simples, y que el conocimiento más valioso viene de observación cuidadosa del mundo natural, combinada con voluntad de actuar basándose en lo que se observa, independientemente de si otros inicialmente comprenden o aprueban los métodos no convencionales que se requieren para transformar observaciones en innovaciones que mejoran la vida humana de maneras mesurables y duraderas.